Buenas tardes, señoras y señores. Es para Casa Árabe realmente un privilegio presentar hoy la conferencia Patrimonio Cultural y Conflictos Bélicos, Revisión Histórica y Actualidad en el Mundo Árabe, que impartirá Fuensanta García-Latorre, que fuera directora del Museo de Bellas Artes de Córdoba entre 1981 y el 2012. Fuensanta García-Latorre es licenciada de grado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y en 1980 ingresó como docente en la Universidad de Córdoba. En el periodo 1977-1978 el Ministerio de Asuntos Exteriores le concedió la beca de Museología en la Academia Española de Bellas Artes de Roma, trabajando un tiempo como custodia auxiliare en los museos vaticanos. Como he dicho, entre 1981 y 2012 fue directora del Museo de Bellas Artes. Forma parte de la comisión académica del Máster de Museología de la Universidad de Granada, es también docente del mismo, miembro del International Council of Museums (ICOM) y de la Asociación Profesional de Museólogos de España, y fue vocal de la Comisión Andaluza de Museos y directora del programa de conservación preventiva en los museos andaluces. Ha comisionado diferentes exposiciones y en los últimos años sus investigaciones y publicaciones se centran en la historia del dibujo español, Julio Romero de Torres, y la conservación preventiva de bienes culturales. Para nosotros es especialmente importante esta conferencia de hoy por dos razones. Primera, por la relevancia y la actualidad, o la actualidad y la relevancia del tema, y en segundo lugar, porque precisamente en un momento o en un mundo de recursos limitados, tanto financieros como personales, es importante que las tres dimensiones o los tres vectores en los que trabaja las dos sedes de Casa Árabe se produzcan de la manera más integrada posible. A nosotros nos interesan los temas económicos, nos interesan los temas políticos y de gobernanza, nos interesan los temas culturales y visuales. Y en la medida en que en un mismo acto integremos las tres dimensiones, realmente estamos haciendo algo especialmente importante. Por tanto, relevancia e importancia de un acto como el de hoy. Antes de empezar, Fuensanta decía y destacaba todo el tiempo que esta conferencia surgió ya de una conversación en el mes de noviembre y, por tanto, no está ligada a los acontecimientos actuales. Yo le he dicho que eso no lo debe decir, sino que tiene que decir lo contrario. Es decir, es precisamente la capacidad de trabajar cada día en este tipo de temas lo que hace que cuando el tema sea especialmente relevante todos estemos en condiciones institucionalmente de responder. Entre un polo y otro vamos a encontrar la síntesis de decir que esto nació en el mes de noviembre y que a su vez ha adquirido en estos últimos días una especial relevancia. ¿Por qué ha adquirido una especial relevancia? Pues no hace falta más que ver la televisión y saber que Daesh, el mal llamado Estado Islámico, se ha dedicado recientemente a publicitar desde una perspectiva, en el fondo, muy sofisticada, las maldades y atrocidades que también están realizando en relación con los bienes culturales. Pero lo que es muy importante es destacar que lo que se ve, lo que graba la cámara, no es ni mucho menos todo lo que hay. Lo que hay en el fondo y lo que está ocultándose es esa destrucción, es una selección de bienes, algunos de los cuales son contrabandeados, y ese contrabando está generando recursos que son utilizados después también para el conjunto de actividades bélicas. Es decir, en el fondo la solución del problema del mal llamado Estado Islámico tiene que venir por cercenar precisamente la capacidad que tienen de generar recursos que les permitan establecer las líneas estratégicas en las que se desarrollan. Y ahí hay un segmento muy importante, quizá no el más importante, pero todos son importantes, que es el tráfico ilegal de bienes culturales. Por tanto, sea cual sea la perspectiva de la que afrontemos este tema, el tema, insisto, es especialmente relevante. Es muy relevante y muy importante. Ya para concluir, decir que evidentemente y desgraciadamente, en la medida en que los conflictos bélicos y sus daños culturales, personales y materiales son realmente muy antiguos, existe desde muy antiguo también una voluntad específica de proteger los bienes culturales. En el caso específico español, destacar simplemente, aunque sea una anécdota, que la Alhambra sufrió mucho
durante la ocupación francesa de Granada y que muchos de los edificios del conjunto nazarí fueron destruidos y que incluso se contempló la posibilidad de volarla en su conjunto, y fue la actividad heroica de un suboficial español la que impidió en ese momento que se produjera esta especial atrocidad. En el caso de la Guerra Civil, la historia es suficientemente conocida de la protección de los bienes del Museo del Prado, primero, si no me equivoco, por Picasso y después por Josep Renau, y hay muchos casos que seguramente en un contexto muy digamos, coherente con la proyección y el recorrido que ha desarrollado Fuensanta García Latorre nos ilustrarán seguramente el día de hoy. Así que, sin más, le paso la palabra a Fuensanta. Buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a Mira por haber querido contar esta tarde conmigo para un tema que ojalá no tuviéramos que estar reunidos esta tarde para ver esto. Podríamos estar reunidos, los mismos que estamos en esta sala, para otros muchos temas que seguro serían de interés, pero no tan desgraciados como estos. Sin más, agradecer también la presencia del subdelegado del Gobierno y de los representantes de la Subdelegación de Defensa del Estado español que han querido acompañarnos esta tarde por la repercusión que para los temas de seguridad pueden tener, y ojalá ninguno de los aquí presentes tengan que verse afectados por el tema, pero la repercusión que, como veremos, puede tener para los responsables políticos y militares el saber qué puede pasar con nuestro patrimonio en tiempos de guerra. Cuando programamos esta conferencia, como decía el director, en noviembre pasado, a raíz de un ciclo sobre un tema parecido que organicé en el Museo Arqueológico de Sevilla, ya las referencias a la destrucción del patrimonio, como veremos en las referencias históricas, y a la destrucción del patrimonio en el mundo árabe eran importantes, pero desde luego no tanto como lo son pocos meses después, en las últimas 2 semanas. Para mí, el patrimonio más importante que se puede destruir no es el cultural ni el artístico, es sin lugar a duda el patrimonio humano, las personas a las que se está asesinando de manera indiscriminada, por ser simplemente diferentes, a tener ideas culturales, políticas, religiosas, sociales, diferentes a las de los que asesinan. Para mí siempre esto es un motivo de estremecimiento, pero si se hace por motivo religioso, creo que el estremecimiento todavía es más tremendo. Muchas de las imágenes que vamos a ir viendo esta noche son muy tremendas porque representan la sinrazón de la humanidad frente a esa situación de una guerra. Pero sobre todo representan, en este caso, que tenemos que considerar que destruir el patrimonio cultural, como bien se establece en la legislación internacional desde hace mucho tiempo, es un crimen de guerra, sin más, con unos niveles diferentes a cuando se matan personas, pero también la destrucción del patrimonio cultural es un crimen de guerra. Y así de claro lo ha dejado hace simplemente 3 o 4 días la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, cuando dice que las preocupaciones humanitarias y de seguridad son inseparables de las culturales. Proteger vidas humanas, su patrimonio cultural e identidad van de la mano. Por lo tanto, esa preocupación tiene que llevarse también, tiene que hacerse extensiva a la programación previa que en tiempo de paz, no se puede hacer en tiempos de guerra, sino en tiempo de paz, tenemos que tener prevista porque nos puede pasar a cualquiera. Y las experiencias, desgraciadamente recientes y relativamente cercanas, tenemos que pensar que quizás lo más cercano fue la destrucción masiva de mucho patrimonio cultural en la antigua Yugoslavia, está a poco más de 2 horas de avión de Madrid. Por lo tanto, lo tenemos muy cerca. Y en muchas de estas misiones humanitarias, a posteriori, participan nuestras Fuerzas Armadas. Por lo tanto, será un tema también importante a tener en consideración. Pero para saber de qué estamos hablando, creo que tendríamos que ver simplemente unas consideraciones previas para saber qué es la conservación preventiva de los bienes culturales. Actualmente, en el Instituto del Patrimonio Cultural Español, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está en marcha el Plan Nacional de Conservación Preventiva, y en marcha desde 2011. Y hace 2 años escasos, en la revista del propio Instituto, se hizo una nueva reconsideración, redefinición de lo que es la conservación preventiva
de los bienes culturales, que tienen en la pantalla, pero que podemos leer todas aquellas medidas y acciones que tengan como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. Se realizan sobre el contexto o el área circundante al bien, o más frecuentemente sobre un grupo de bienes sin tener en cuenta edad o condición. Estas medidas y acciones son indirectas, pues no interfieren con los materiales y las estructuras de los bienes, no modifican, pues, su apariencia. El plan de conservación preventiva en las instituciones culturales, sean del tipo que sea, museos, archivos, bibliotecas, conjuntos arqueológicos o monumentales, públicos o privados, debe de hacerse teniendo en cuenta una serie de aspectos que se recogen en la bibliografía y en la normativa y en la legislación internacional, en los que se definen con precisión muchos de los aspectos que hay que considerar, tanto humanos, económicos, materiales, con los que tendremos que hacer esa programación en estas instituciones. Y hay 5 grupos de agentes de deterioro del patrimonio cultural que fundamentalmente van a ser los causantes de ese posible deterioro y contra los que tenemos que luchar, pero también para los que tenemos que prever un programa de un plan de emergencia en las instituciones y un programa de conservación preventiva en la que se recojan estos 5 grupos, que lógicamente no vamos a entrar a definir porque no es la materia de esta noche que esta noche nos reúne aquí, pero simplemente enumerar. El control del medio ambiente, la iluminación, la seguridad, en la que incluimos robo, incendio, vandalismo, terremoto, terremotos, y ahí tendremos que tener la previsión de cómo tener al menos unos mínimos recursos previos ante la posibilidad de que hubiera un conflicto bélico. El 4º grupo sería manipulación, almacenamiento, embalaje o transporte de las colecciones. Y el 5º, el control de agentes biológicos. Como veis, la previsión de cómo conservar nuestro patrimonio cultural en un momento de conflicto bélico es uno de los aspectos que tendríamos que considerar a la hora de la programación de cómo hacer la conservación preventiva de los bienes culturales en un museo, en un archivo, en una biblioteca o en cualquier otra institución cultural. Teníamos dividida esta conferencia en 2 partes que vamos a seguir manteniendo, pero la segunda parte se ha visto desgraciadamente e inesperadamente ampliada, con lo cual me ha hecho hasta cierto punto tener que reconsiderar el trabajo que tenía previsto y que estaba preparando para inesperadamente en estas 2 últimas semanas ver cómo desde el 27 de febrero, aunque había habido unas tentativas previas en el mes de junio, cómo desde el 27 de febrero el DAESH, el mal llamado Estado Islámico en castellano o el ISIS por las siglas en inglés, que sería el Estado Islámico de Siria y de Irak, tendríamos que tener en consideración que ha trastocado el panorama internacional sobre la perspectiva de la resolución de cómo solucionar los problemas con el patrimonio cultural ante un conflicto bélico. Pero vamos a hacer unas revisiones históricas para ver que esto no es algo nuevo, que de repente no ha llegado el mundo islámico, el ámbito islámico y programándolo o sin programar, han decidido que el patrimonio histórico era un objetivo que merecía ser destruido. Una revisión histórica con una foto muy simbólica de don Manuel Gómez Moreno en la Cámara Santa de Oviedo, en la Guerra Civil, pero que siempre me gusta empezar con algo que para mí es fundamental, los libros, porque los libros nos transmiten no solo conocimiento, sino también ideas, y las ideas son malas para quien no quiere, para quien son intransigentes o para quien no comparte, para los que no comparten las mismas ideas que tú. Hay una frase muy conocida: donde se queman libros, al final se quemarán personas, de Henry Heine, que ahora mismo me he quedado y no lo veo en la pantalla, y que es como una frase premonitoria para lo que pasó en la Alemania nazi. Los intransigentes siempre queman libros, añado yo, y hay imágenes como esta de una pintura de Berruguete donde se están quemando en una hoguera libros de la Alemania nazi en una nefasta noche de 1933, es la foto, la imagen de debajo, de el Chile de Pinochet,
la intransigencia también quema libros, la intransigencia política contemporánea o casi contemporánea, y de unos libros destruidos en una de las bibliotecas de Bagdad hace unos años. Pero tenemos que remontarnos al siglo I después de Cristo para tener unas imágenes tan significativas como esta del arco de Tito en los foros imperiales de Roma, donde como botín de guerra se están trasladando una serie de objetos, pero entre ellos, fundamentalmente, los restos del Templo de Jerusalén y entre ellos la menorá, que es de las cosas, junto con la Torá, de los elementos y de los objetos más significativos y de mayor repercusión en el mundo hebreo, en el mundo judío. Pocos siglos después, en el siglo V y en el siglo XVI, los saqueos de Roma por los bárbaros o por Carlos V, las tropas de nuestro Carlos V, cuando entran en Roma, hacen un saqueo desproporcionado del patrimonio de la ciudad de Roma. Son imágenes, en un caso y en otro, subidos a unas esculturas de los foros imperiales, seguramente en el año 410, y la otra del saqueo de Roma en el siglo XVI. O la batalla de Lepanto, como veis, vamos acercándonos en el tiempo. Estamos ya en 1571 y este es un resto de la Virgen del Rosario que iba en la galera real de Lepanto. Y llegamos al siglo XVIII, la Revolución Francesa y el patrimonio cultural que sufre una tremenda devastación por los propios franceses, por los revolucionarios que destruyen todo lo que significaba, todo lo que tenía una vinculación especial con lo que se llamó el antiguo régimen. Por un lado, destruyendo en las imágenes que están en pantalla, destruyendo una escultura de Luis XIV y por otro lado la conocida quema de la Bastilla. Pero la repercusión de esa guerra, de esa Revolución Francesa, llega a España con la Guerra de la Independencia, donde las actuaciones del mariscal Soult, fundamentalmente en Sevilla en 1810, llegan a extremos importantísimos. Se llevan al Alcázar de Sevilla, donde se hace una especie de almacén para recopilar una parte importante del patrimonio pictórico de las iglesias y de los conventos sevillanos. Se llevan casi 1000 pinturas para ser mandadas a París para formar parte del Museo Napoleónico. Estas dos imágenes que tenemos en pantalla, por un lado, la Inmaculada de Murillo, son dos pinturas de Murillo que formaban parte de la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla. En un caso, la imagen en color es la Inmaculada de Murillo, que en una exposición de hace un par de años, Justino de Neve y la influencia y las pinturas de Murillo, se pudo llevar a Sevilla y poner in situ en el retablo que todavía tiene el hueco de esa pintura. Y por otro lado, otro retablo de la misma iglesia a la que perteneció las lágrimas de San Pedro, del mismo Murillo, que salió de España con las tropas napoleónicas y que afortunadamente la Fundación Focus Abengoa ha conseguido comprar hace escasos meses y va a reponer en el retablo original en la iglesia. La Fundación Focus está instalada en el antiguo Hospital de los Venerables, por lo tanto la obra volverá afortunadamente a su lugar de origen. Ese expolio sevillano en el siglo XIX por las tropas napoleónicas que entran a los conventos, en algunos casos auxiliados, como se ve en la imagen de ese grabado, por los propios monjes con escaleras para desmontar esas pinturas. También habría que ver la situación de amenaza en la que se encontraban. Y llegamos a la Primera Guerra Mundial, un centenario para una guerra. Hace prácticamente, estamos en ese centenario, aunque llevemos 3 meses escasos de 2015. Y fue la Primera Guerra Mundial fue esa primera gran guerra que a nivel de distintos países tiene una consideración diferente hasta lo que habían sido las guerras hasta ese momento. Hay ya una serie de organismos internacionales que empiezan a pensar que el patrimonio que en la Primera Guerra Mundial se pierde tiene una consideración que hasta ahora casi no se había tenido en cuenta, porque siempre habíamos pensado que la gran destrucción del patrimonio europeo había sido con la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente la Alemania nazi.
La UNESCO, fundada precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, va a empezar a trabajar en la construcción de esa memoria europea para que podamos tener esa conciencia de cuál fue el patrimonio perdido en esa Primera Guerra Mundial, en la que tuvo una importancia muy considerable todo el patrimonio de las miles de embarcaciones hundidas, con un patrimonio que desconocemos y que hoy todavía se encuentran en pecios todavía en el fondo del mar. Pero la Primera Guerra Mundial sí hay constancia, con algunas imágenes, fundamentalmente de destrucción del patrimonio arquitectónico. Aquí han salido montadas las letras, por lo que veo, de las iglesias y de edificios de Ile y de Amiens, en Francia, con una destrucción casi total, o de la Catedral de Arras y también de la Lonja de los Paños de Ypres, también reflejada esa destrucción en un lienzo de poco después de terminada en una acuarela, de poco después de terminada la guerra en 1919. Era un edificio del siglo XIII que fue, como veis en la imagen, absolutamente arrasado, igual que la Catedral de Arras en las imágenes del 1918 y ya en la reconstrucción, que hay una imagen de 2006, absolutamente reconstruida la catedral. O la Catedral de Reims y la iglesia de Magne en Francia también, como veis, con una destrucción casi total de sus edificios. Acercándonos en el tiempo y en la geografía, llegamos a España en la Segunda República y la Guerra Civil, en los que, desgraciadamente, como decía Eduardo en la presentación, el patrimonio español sufre fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado, el patrimonio conservado en iglesias y conventos, que fue una destrucción dependiendo de las ciudades y la repercusión que los bombardeos de uno u otro bando habían tenido en esas ciudades o regiones, sufren más o menos. Pero fundamentalmente el tema más singular de la recuperación de un patrimonio, del riesgo de unos profesionales, fue, como bien ha dicho Eduardo, el de la recuperación, de la puesta en marcha de un proyecto increíble y alucinante, con una programación al dedillo, que diríamos en términos coloquiales, del patrimonio del Museo del Prado. Hay unas imágenes de destrucción de patrimonio religioso en la Segunda República, el conocido Cristo de Mena en Málaga, o las imágenes titulares de la Hermandad de la Iniesta en Sevilla. Y una imagen que siempre me gusta poner cuando estoy en Córdoba con una conferencia sobre esta, y cuando no, por aquello de mi procedencia, unas imágenes que me gusta poner por lo que significa para nuestra historia particular, como cordobeses y cordobesas, para nuestra historia del arte local, que es la salvación de la pintura de Julio Romero Torres, La consagración de la copla, sacada de la Casa Luca de Tena en Sevilla. Era un chalet en la Avenida de la Palmera, para los que conozcáis Sevilla, que incluso se puede llegar a identificar porque el edificio sigue en pie, afortunadamente, y en la que se llamó La Sanjurjada en el año 34. Bueno, pues una serie de personas entran en el chalet en la casa de los Luca de Tena y desvalijan la casa, sacan buena parte de ese patrimonio a la calle y hacen una hoguera para quemar casi todo lo que había, aparte del expolio que algunos pudieron hacer, todo lo que había dentro de la casa de los Luca de Tena. Y alguien dijo que la consagración de la copla, que como veis, es que no sé si está aquí apoyada sobre algo y delante de ellas otra serie de pinturas de un formato mucho menor, la consagración de la copla fue salvada porque alguien dijo que era una pintura de Julio Romero Torres y que había que salvarla. O la singular conservación de la Virgen de la Amargura y de la Esperanza Macarena, protegidas en sendas cajas de cartón y custodiadas por hermanos de ambas cofradías en sus casas particulares durante toda la Guerra Civil en Sevilla. Y por fin llegamos a Madrid, a un momento en que la Guerra Civil española supone, por un lado, protección, como la que se hace en la Fuente de Cibeles, en esta imagen, o destrucción en esta iglesia española. Vamos a ir viendo una serie de imágenes que casi ni siquiera hay que comentar, como la salida, porque están las identificaciones de qué son esas imágenes, como esta carga de un camión con obras del Museo Arqueológico Nacional. Pero llegando al Museo del Prado,
quizás sea una de las propuestas de recuperación o de los proyectos de recuperación de patrimonio o de salvamento de un patrimonio más importante a nivel internacional y en toda la historia reciente o de toda la historia conocida. Don Manuel Azaña, presidente de la Segunda República Española, llegó a decir: el Museo del Prado es más importante para España que la monarquía y la República junta. Que el presidente de la República dijera que el Museo del Prado era más importante que la República ya honraba bastante el nivel cultural y el respeto por la historia de España que tenía la Segunda República Española. Es una imagen del museo, del interior del museo, cuando se está protegiendo la escultura de Carlos V. Pero ese salvamento de las obras está muy bien recogido en una obra muy bonita de María Teresa León, la primera mujer de Rafael Alberti, que ambos tuvieron mucho que ver en el salvamento de las colecciones del Prado, y en este mapa que hace un recorrido desde Madrid a Valencia, a Cataluña y luego hasta Ginebra, entre 1936, finales del 36 y el 39, de estas obras del Museo del Prado, que simplemente vamos a ver algunas imágenes, pero sobre todo quiero hacer hincapié lo que significó la parada en Valencia y qué se hace en las Torres de Serrano. En Valencia estaba el Gobierno de la República como zona no tomada por las tropas sublevadas y la capital de la República en ese momento se instaura en Valencia y allí se llevan las colecciones del Museo del Prado. Y se decide instalar, proteger en dos sitios que tenían una seguridad más o menos garantizada por la potencia constructiva de sus edificios. Por un lado, el Colegio del Patriarca y, por otro lado, las Torres de Serrano. Y siempre he querido traer esta imagen para que se vea, aunque no sé si podéis leer los textos, lo detallado del alzado de las torres, cómo se hace una protección donde se van haciendo cámaras aislantes y amortiguadoras con cáscaras de arroz, para que si llegaban a bombardearse y llegaba a pasar algo, las capas de cáscara de arroz sirvieran de amortiguación a las pinturas que estaban protegidas allí. Y llegó a instalarse incluso sistemas de climatización. No olvidemos que estamos hablando de 1937 en este caso, que en las Torres de Serrano se instale climatización como protección de unas obras que iban a estar allí. En ese momento no se sabía cuánto tiempo, pero de una manera provisional. Pero hubo grandes dudas a nivel internacional de qué pensaba hacer el Gobierno de la República con las pinturas del Museo del Prado. Incluso en algunos periódicos, como esta imagen de Times, se llegó a plantear la posibilidad que lo que se pretendía era sacarlas de España para vender el patrimonio cultural español. Esta imagen, con Timoteo Pérez Rubio, que sin duda es uno de los grandes artífices de esa recuperación, junto con su mujer, la escritora Rosa Chacel, esta imagen de Timoteo Pérez Rubio con una serie del exdirector del Museo Británico, del conservador de la Wallace Collection de Londres, van a significar ese reconocimiento internacional de que realmente no se estaba expoliando el patrimonio pictórico del Museo del Prado. Ese traslado de esas obras hasta el Palacio de las Naciones en Ginebra, como podéis ver, fueron en camiones, pero hay un último trayecto que se hace en esos carros, un trayecto en camiones que ni podemos imaginarnos, hay fotografías, pero podemos imaginarnos lo que debió de ser llegar desde Madrid hasta Ginebra con ese recorrido en 1936, 37, 38, hasta llegar hasta Ginebra, con interferencias de todo tipo, y solamente voy a contar un túnel donde la altura del arco de la luz del túnel era menor que la altura de los camiones que tenían que pasar. Entonces, lo que hicieron fueron desmontar los ejes de la rueda de los camiones para que pudieran pasar por dentro de los túneles y no tener que descargar las pinturas. Hasta ese extremo se hizo, cuidado, con embalajes que todavía hoy, embalajes individualizados, obra por obra en cajas de madera, que todavía hoy pueden ser ejemplos para muchos museos. La descarga, el Palacio de las Naciones, y ya en el año 39, cuando a punto de terminar la Guerra Española, se está empezando a prever, ahí hay un error de febrero, se está empezando a prever la vuelta de las obras a Madrid.
y el duque de Alba, entonces agente de Franco en Londres, solicita, porque están empezando los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, no nos librábamos de una, empezando los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, esos camiones o esos trenes tendrían que atravesar Francia. Y se consigue que se vayan paralizando esos bombardeos por una política internacional que debió de ser de encaje de bolillo, se consiguen que se vayan paralizando esos bombardeos hasta que pasaran los trenes con el patrimonio del Museo del Prado, que, como veis, vuelven a Madrid, en la Estación del Norte, el 9 de septiembre de 1939. El Museo del Prado, un tesoro recuperado, y el Palacio de las Naciones de Ginebra, un contenedor para la conservación del patrimonio español. Pero el cine también ha hecho mucho por la difusión de qué pasa con el patrimonio cultural en época de guerra. Son 3 ejemplos de cine español o de documentales españoles en relación con el salvamento del Museo del Prado. Hablábamos al principio de los libros. Los libros en la Guerra Civil Española fueron en algunos casos destruidos y en otros afortunadamente protegidos porque se sacaron a tiempo, como la Biblioteca Universitaria de la Complutense antes del bombardeo de la ciudad universitaria. La cartelería también tiene un elemento importante de difusión y, por supuesto, un elemento ideológico, sin lugar a duda, que va a suponer también un intento de concienciar a los ciudadanos y a las ciudadanas de que la protección del patrimonio tiene que ser independiente de las ideologías, incluso de los significados religiosos o no de alguna de las obras que se estaban expoliando o que se estaban conservando, según los casos. Y quizás uno de los elementos más oscuros de todo la salida del patrimonio español a raíz de la Guerra Civil Española y todavía en una cierta parte sin resolver es el que se denomina comúnmente como el tesoro del Vita. El Vita era un navío, un velero que salió de un puerto francés el 28 de febrero de 1939 por orden, como veis, del presidente del gobierno republicano y que iba camino de México. Los objetos artísticos que llevaba el Vita se recuperaron la mayoría, los recoge Indalecio Prieto en México, se recupera ese patrimonio y fundamentalmente y afortunadamente hay que decir que de todos los museos que se sacan, de los museos madrileños, que fueron los que se vaciaron en buena medida, el Museo del Prado y el Museo Arqueológico Nacional, solo queda por saber qué pasó. Todo volvió a sus colecciones y a su sitio, salvo una pequeña parte del monetario del Museo Arqueológico Nacional, que todavía hoy, tantas décadas después de finalizar la guerra, sigue en paradero desconocido. Yo me imagino que seguirá por los siglos de los siglos, porque al ser moneda seguramente fueron fundidas y utilizado el metal para, para cosas que mejor no pensar en ellas. Y finalmente, en relación con España, la Junta de Defensa del Tesoro Artístico Nacional, que fue evolucionando desde la creación, se disuelve finalizada la guerra y se transforma con otro nombre en la Junta Superior del Tesoro Artístico y va evolucionando hasta la actualidad en los consejos asesores que el Estado español y también las comunidades autónomas tienen como comisiones asesoras en materia de patrimonio. Pero hay algo fundamental para la conservación de nuestro patrimonio en época de guerra y en época de paz, que es la catalogación, el conocimiento y las fotografías para poder, en caso de desaparición de ese patrimonio, poder identificar esas obras expoliadas que afortunadamente van a servir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los distintos estados, para identificar, y a los técnicos y a los representantes de la propiedad para poder identificar esas obras. Y el final de la guerra fue con el regreso de un símbolo, el Guernica de Picasso, al aeropuerto de Barajas en 1981, restaurada la democracia tal como Picasso había querido. Yo le llamo a esta fotos para después de una guerra, como en recuerdo de canciones para después de una guerra. Y es el homenaje que en el Museo del Prado se rinde a los herederos ya de quienes salvaron el patrimonio histórico español a nivel europeo.
Algunas referencias bibliográficas que sirven para ese conocimiento y esa difusión, y también algunas exposiciones que contribuyen de manera importante a la difusión de ese patrimonio y a ver Biblioteca en Guerra, Arte Protegido, Arte Salvado, ver cómo se salvó el patrimonio español en la Guerra Civil. Llegamos ya a un momento absolutamente de destrucción del patrimonio a nivel europeo. La destrucción de Europa, no podemos decirlo de otra manera. Una buena parte de Europa es destruida, por un lado, por bombardeos y, por otro lado, expoliada por las tropas de los distintos ejércitos y, finalmente, expoliadas por los nazis bajo las órdenes de Hitler para hacer el Museo de Hitler. Estas imágenes del Castillo Real y la Plaza Real de Varsovia, antes y después, son suficientemente demuestran suficientemente cómo quedó Europa de arrasada y cómo esos países centro y norte europeos han tenido esa capacidad de recuperación de sus ciudades para olvidar de alguna manera, aunque no lo olvidan del todo, hay algo ahí que siempre está presente y que yo creo que no es malo, porque hay una frase, un dicho muy común, que quien olvida la historia está condenado a repetir esos errores. Es mejor no olvidarnos de lo que pasó para saber con ese conocimiento de lo que no debe volver a pasar. El Führermuseum estaba previsto, planeado por hacer por Hitler en Linz, en Austria. El 21 de junio de 1939, él creó, no sé pronunciarlo en alemán, como comprenderéis, la Sonderauftrag Linz, que es la Comisión Especial de Linz, compuesta por distintos expertos para hacer una selección de las obras que el Führer quería llevar a ese museo mastodóntico, un poco en recuerdo, yo creo, del Museo Napoleónico, que no terminó de cuajar, y que nombró como emisario especial y enviado especial al director de la Galería de Dresde, galería que fue luego totalmente destruida y arrasada, y afortunadamente parte de las colecciones salvadas, pero lo nombró el enviado y el comisario especial. Para ese museo se hicieron unos trabajos absolutamente alucinantes, unos inventarios con fotografías que son espectaculares y que se conservan y que sirvió afortunadamente a posteriori para la recuperación de algunas de esas obras expoliadas e incluso todavía hoy para que algunas de esas obras, tantos años después, tantas décadas después, puedan ser devueltas a sus propietarios por las exhaustivas fichas de catalogación que se habían ido haciendo. Esa confiscación de bienes a los judíos, lo de compra, yo tengo mis dudas, yo creo que fue directamente un expolio y una incautación de bienes por el hecho de ser judío, y el almacenamiento básicamente en minas, porque tenían una doble protección. Por un lado, era más difícil que los bombardeos destruyeran esas obras, y por otro lado, porque la temperatura y la humedad relativa de una mina es, como es su suelo, aunque la humedad pueda ser alta, pero es muy estable al estar prácticamente sin entrada de aire del exterior. Y sobre todo en la mina de Altausse es donde se protegen parte de todo ese expolio tremendo del ejército nazi. Aquí ya estamos en el momento de la recuperación de una obra impresionista en las vagonetas, que ya está sacándola, es una fotografía, sacándola de una de estas minas. Hablábamos antes de los álbumes, los 39 álbumes de gran formato con los inventarios que fueron utilizados también como pruebas en esa incautación para el célebre juicio de Nuremberg y que todavía hoy, como hemos dicho, siguen entregándose. Hasta semana pasada ha salido en prensa, no sé si lo habéis visto, que la familia Rothschild, una de las grandes familias judías que emigraron a los Estados Unidos de Norteamérica, han cedido al Museo de Boston parte de su colección recuperada en estas últimas décadas del expolio nazi. Pero San Petersburgo también la destrucción fue absoluta. Por un lado, la cámara de ámbar en los palacios del zar, que esta imagen es una imagen de una reconstrucción ideal de la que no se ha vuelto a tener referencia de si se desmontó, dónde se guardó y qué pasó con ella. Y luego la situación en la guerra y la reconstrucción actual del Palacio de Peterhof a las afueras de San Petersburgo, al otro lado del río Nieva.
la recuperación de esos expolios, y también el cine como un elemento importante en la difusión de las campañas de salvamento del patrimonio europeo, en este caso del patrimonio francés, en una película que, si no habéis visto, yo os invito a verla, que es El tren de 1964. Y algo ya muy conocido, y también de plena actualidad, con la película y el libro de Monument Men. Una iniciativa de valientes reales, porque está basada en un hecho real: la concienciación de parte del ejército norteamericano en plena Segunda Guerra Mundial, y el planteamiento que se hacen de cómo tienen que colaborar a recuperar parte de lo que ya se ha destruido, incluso a evitar el expolio de buena parte del patrimonio de los países centroeuropeos que estaban siendo bombardeados. No sé si habéis visto la película o leído el libro. Hay muchas diferencias, como siempre, entre la película y el libro, pero realmente pone de manifiesto cómo, por un lado, los profesionales de algunos museos norteamericanos, en relación con el ejército de los Estados Unidos y en desavenencia, en otros casos, con los responsables y los altos cargos del ejército, entran en Europa en una campaña de recuperación del patrimonio absolutamente espectacular, que llega a recuperar, pues, entre otras, la Madonna de Brujas de Miguel Ángel, por ejemplo. Y esa recuperación de ese patrimonio va a significar una fundación, la Fundación de los Hombres de los Monumentos, que se llaman, y esa fundación todavía hoy sigue activa, intentando la recuperación, por un lado, del patrimonio de la Segunda Guerra Mundial y, por otro lado, del patrimonio cultural en general. Son imágenes de la película que muchos habréis visto. Y la reciente actualidad nos acerca a algo que, desgraciadamente, hemos visto casi todos los que estamos aquí. No veo a nadie que por edad no haya podido verlo en vivo y en directo en la televisión o en las fotografías de la prensa de los últimos 20-22 años. Desde principios de la década de 1990, la destrucción sistemática del patrimonio, primero en el caso de la antigua Yugoslavia, como el puente de Mostar, va a suponer que haya una programación internacional, una preocupación internacional que viene ya desde antes, cuando, después de la Segunda Guerra Mundial y de la firma del Tratado de Ginebra para la protección de los derechos humanos, en 1954 se plantea la firma de la Convención de La Haya, que no es más que la firma de un convenio internacional que no protege, en este caso, como el de Ginebra, los derechos humanos, sino el patrimonio en caso de conflictos armados. Hay una revisión después, en 1999, donde se van actualizando algunas cosas. Y en algunos de los puntos de los artículos de la Convención de La Haya se habla explícitamente de lo que yo decía antes, de la formación de las Fuerzas Armadas en caso de guerra, y que lo comentaba antes con algunos amigos de la subdelegación de defensa, cómo es en tiempo de paz cuando tenemos que formar a las Fuerzas Armadas, y la tenemos que formar necesariamente los profesionales del patrimonio, porque somos quienes podemos hacerle esa capacidad de reflexión para cómo actuar en este caso. Por otro lado, el Seminario de Redenchi, ya mucho más cercano, también va estableciendo esa normativa internacional, o finalmente la Convención UNIDROIT, que se firma en Roma y que España está adherida a todos estos convenios, pero que casualmente no están adheridos a algunos de estos convenios países tradicionalmente expoliadores, como los expoliadores del patrimonio, como los Estados Unidos o el Reino Unido. Algunos de estos convenios no están ratificados por estos países, y yo siempre me pregunto, o digo, por algo será, porque, bueno, si no firmo, no tengo como esa responsabilidad ni ese compromiso político o moral de protegerlos. Más cercano, ya esas imágenes que decía, en 1992, la artillería del ejército serbio-bosnio destruye totalmente la biblioteca de Sarajevo, rehabilitada recientemente como ayuntamiento el edificio que custodiaba es la biblioteca. Y hay un testimonio que es
bueno, la imagen de la biblioteca ardiendo, creo que es suficientemente expresiva, y la imagen superior, que es un violinista serbio tocando se llama La Oda a Sarajevo, lo que está interpretando sobre las ruinas de esa biblioteca. Y me parece que el testimonio de una de las bibliotecarias de la Biblioteca Nacional de la antigua Yugoslavia es suficientemente expresivo. Yo era bibliotecaria en la Vigecnica. El día que se quemó todo el mundo lloraba. El fuego se extendió sin remedio. Había más de 800.000 títulos. Otras fuentes hablan de 1,5 millones, 2 millones de volúmenes. Del periodo austrohúngaro y otomano. Apenas se salvaron unas cajas que había sin catalogar en el sótano. Nadie pensó que algún día se quisiera atacar la Vigecnica. Solo una gente muy primitiva hace algo así. Creo que por una vez la falta de catalogación del patrimonio logró su recuperación o su salvación, como en este caso. Y de solo hace unos meses, unas imágenes tan dramáticas como esta. El Museo de Kiev y la Casa Ucraniana, Museo de Lenin en Kiev, destruido en estas revueltas que seguimos viendo todos los días en el telediario. Y ya el último bloque de mi participación esta noche en Casa Árabe es la desgraciada situación, todavía mucho más reciente de lo que acabamos de ver hasta ahora, en algún caso en paralelo de fecha, de la destrucción y la realidad de la destrucción del patrimonio cultural en el ámbito del mundo árabe. Estas dos imágenes, delante de los toros de los Lamassu del imperio asirio con la palabra destroyed, que tienen 2 semanas, o esta otra sobre uno de los fotogramas del vídeo difundido por el Daesh sobre la destrucción de los fondos del Museo de Mosul en Irak. Decíamos que la intransigencia siempre es, desde mi punto de vista, de cualquier manera intolerable, pero si encima es intransigencia religiosa, me parece todavía mucho más incomprensible. La guerra y el fanatismo religioso en Afganistán, 2001, hizo que se destruyeran los budas de Bamiyan y las esculturas de Ghazni. Eso lo vimos todos en directo en el telediario hace 13 años. Lo hemos visto, no nos lo han contado, no lo hemos leído en los libros de historia. Yo estos días he sacado un libro de mi estantería que compré en 1972, en noviembre de 1972. Yo le pongo el mismo momento que compro un libro, mi nombre, la fecha y la ciudad en la que lo compro. Y yo compré en 1972 un libro que se llama Ur, Asur y Babilonia. Y esta semana lo he sacado para ver esas páginas de esas obras que hoy han sido destruidas por los intolerantes iraquíes. Estas imágenes, como las esculturas de la destrucción en directo, y una portada de del semanal del País, de los dominicales del País, a la sombra de los budas gigantes. Y otra imagen que es la consecuencia de esta destrucción de los budas. La quema en la India, por hindúes, de ejemplares del Corán, como represalia a la quema de los budas por parte de los talibanes en Afganistán en el 2001. Poco a poco, el desastre de Afganistán, la destrucción y el expolio del Museo de Kabul, del Museo Nacional de Afganistán, fue recuperándose y en 2007, afortunadamente, representantes de la UNESCO tuvieron la capacidad física de entregarle al director del museo, que es este señor, que en ese momento todavía tiene esa cara de pena por la destrucción y el expolio del museo del que había sido responsable, no responsable de la destrucción, sino responsable del museo, va a tener como elemento de alegría esa recuperación de parte de ese patrimonio que había sido expoliado. Y hoy podemos decir, contentos, que se está haciendo un nuevo Museo Nacional de Afganistán en Kabul, cuyo boceto e infografía tenemos en pantalla. Y que este museo es obra de un estudio de arquitectura español, AV62. Por lo tanto, la recuperación de ese patrimonio y la recuperación del museo que lo cobijaba, afortunadamente está en marcha. Seguimos avanzando en el tiempo y todos hemos tenido
en algún momento cerca nuestra aquellas chapitas, aquellas cartelas del no a la guerra. Yo todavía conservo en casa la que tuve durante todo el tiempo de la guerra de Irak encima de la mesa de mi despacho. Y he querido ponerla ahí como imagen de esa cercanía de algo que hemos vivido todos en directo. Las tropas en Babilonia. Babilonia es el ejemplo de nuestros libros de historia, es el recuerdo de esos libros de historia que veíamos, el Imperio de Babilonia, que cuando vamos al Museo del Louvre, al Museo Británico, al Museo de Berlín, vemos las puertas de Istar en Babilonia y nos quedamos absolutamente maravillados de esas imágenes. Esta imagen de las tropas en Babilonia y este cartel de cuidado al ejército, es que no lo leo bien desde... Cuidado y protección de Babilonia, por favor. Cuidad y proteger Babilonia, por favor, que se pone al pie del conjunto arqueológico a las tropas, es al menos significativo de que alguien ha tenido una clarividencia, un momento de luz de que eso había que protegerlo. Y se lo está diciendo a quienes están en ese momento allí. La guerra de Irak, en esos años, en esos primeros años del siglo XX, que pensábamos que íbamos a comer una pastilla y que con una pastilla íbamos a alimentarnos y que no íbamos a vestir con cosas, ropa metálica y que no íbamos a necesitar de casi nada, pues estábamos exactamente igual que habíamos estado muchos siglos atrás, en plena guerra. La destrucción de la señal que indica el inicio de la ciudad de Babilonia es simbólica de esa destrucción de nuestra historia. Ese no a la guerra que lleva también, como hemos visto ya en ocasiones anteriores, a la destrucción casi íntegra de la Biblioteca de Bagdad en 1999 y al Museo de Bagdad en 2003, con ese segundo momento. El primer momento grave fue en la Guerra del Golfo, en el año 1991, cuando se sacaron del Museo de Bagdad muchísimos fondos de pequeño formato y de alto contenido simbólico y de valor material y se guardaron en las cajas fuertes del Banco Nacional de Irak. Afortunadamente, no fueron expoliados por eso y al final de la guerra allí se seguían conservando. Estas imágenes pisoteando estas esculturas o de este supuesto guardián con el Kalashnikov o las esculturas de Saddam o este señor aquí tan cómodamente en ese estupendo orejero de terciopelo rosa con el Kalashnikov apoyado sobre un lamasu o estas cajas revueltas todas de los almacenes del museo, nos llevan a estas otras de las tropas, en este caso norteamericanas, arrancando las placas posiblemente de oro de algunas de las puertas de los palacios asirios que se conservaban en el Museo de Bagdad, o esta otra del tanque delante del Museo Nacional. Y esta otra del tanque, de los dos tanques, en la superior, esa que tiene bajo el arco azul, es un tanque del ejército norteamericano, en este caso protegiendo de los expolios que se estaban produciendo en ese momento por los propios iraquíes. Me imagino que para cosas muy perversas esos expolios, bien para venderlos, bien para contribuir con el producto de esa venta a seguir matando personas. El edificio incendiado del museo es suficientemente significativo, pero estas imágenes de esa puerta destruida y estos cortavidrios también son, y preguntaréis, ¿cómo van a ser esas piezas? Esas son imágenes del Museo de Bagdad. Por un lado, una de las puertas destruida en el acceso a la zona de administración del museo, y por otra son los cortavidrios que una vez que la situación de peligro se amainó un poco, se fueron encontrando los primeros responsables del museo y los primeros responsables de la Dirección General de Antigüedades iraquíes que entraron en el museo, se fueron encontrando por las distintas salas y que habían servido para cortar los vidrios de las vitrinas del museo. Y estos son los cortavidrios originales que se encontraron los responsables en las salas de exposiciones. Hay un artículo que yo he conocido en estos días por una referencia citada en una cosa que encontré en Internet, que es de una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Carmen del Cerro, que hace, y si podéis bajarlo, se puede descargar el PDF de Internet sin problema, si podéis, no es demasiado extenso, si podéis yo os recomiendo que lo descarguéis y os lo leáis, porque es una descripción exhaustiva
de todo el proceso de expolio del Museo de Bagdad entre 1991 y 2012. Pero es más, se remonta a los primeros años del siglo XX, cuando Bagdad, Irak, es un territorio de nadie procedente del Imperio Otomano. Están los ingleses, los turcos, los otomanos, hay mucha gente ahí con intereses muy enfrentados y empiezan esos expolios. Pues Carmen del Cerro hace una narración exhaustiva y muy importante para conocer qué es lo que está pasando en ese periodo. Evidentemente, lo que no se podía ni ella ni nadie prever, que dos años después de escribir ese artículo, de esa destrucción del patrimonio sirio llegaría a tales niveles. Perdón. Estas son dos imágenes que para mí son especialmente significativas. Por un lado, un miembro del ejército norteamericano. No penséis que es que yo la tengo tomada contra el ejército norteamericano en Bagdad, en Irak, pero es que junto con los propios iraquíes fueron los grandes responsables del expolio. Yo le he llamado la prepotencia de un invasor y la desesperación de un director, que es ese señor que está sentado sobre una lápida o un pedestal en el suelo de las salas destruidas del Museo de Bagdad, que era el director del Museo de Bagdad. Comprenderéis que para mí es una imagen especialmente emotiva. Y esta otra es un momento político muy complicado, con el presidente Bush, con los americanos destruyendo parte de ese patrimonio, pero también esos propios militares norteamericanos, como veremos después, han sido los que han contribuido en buena medida. Yo creo que la mala conciencia de algún momento anterior han sido los que han contribuido en buena medida a lo que se ha podido recuperar de ese expolio que sistemáticamente se fue haciendo. Si no por ellos, al menos con ellos haciendo la vista gorda en algunos casos. Este es el Museo de Bagdad ya rehabilitado en una primera apertura que se hace en 2009, financiada fundamentalmente por el Estado italiano, gracias a que había numerosos italianos que estaban trabajando como arqueólogos en la zona. Años después, un coronel de los marines americanos restituye al Museo de Bagdad, es esa imagen del coronel Botgano, restituyendo al museo parte del expolio. Y él mismo hace esta declaración: mi participación en la preservación del patrimonio cultural fue accidental, cosa del destino. En Irak me destinaron a Basora, cuyo museo también, por otra parte, se destruyó, a liderar un grupo de fuerzas especiales antiterroristas. A las 36 horas de llegar me enteré de lo que estaba pasando en el saqueo del Museo Nacional de Bagdad, en Bagdad, y decidí actuar. Efectivamente, su actuación fue muy positiva y consiguió que se recuperara parte del patrimonio expoliado, y él mismo ir años después al Museo de Bagdad y entregar ese patrimonio que vemos en el fondo de las estatuas, de las esculturas del Imperio asirio. Pero continuamente sigue recuperándose, afortunadamente, porque la labor de investigación, por un lado, de los ejércitos de distintos países, de los cuerpos y fuerzas de seguridad también de distintos países, de la Interpol fundamentalmente, y de los propios técnicos de los distintos países y museos que tienen conocimiento del tema, hace unos años, en un sitio tan extraño para este tema como puede ser el aeropuerto Jorge Chávez en Lima, en 2008, se recuperó una de las tablillas asirias expoliadas en el museo, y que años después los propios técnicos fueron entregadas a los técnicos del propio Museo de Bagdad. El archivo y la Biblioteca Nacional de Bagdad también fueron incendiados, y estas son las imágenes del interior de estas dos instituciones. Irak e Irán, con imágenes como esta, una fortaleza de Bean en Irán y una mezquita de Irak, son suficientemente explicativas. En el mismo Irak, creo que es el país que junto con Siria más ha sufrido, Samarra,
uno de los grandes zigurat de la historia de la arquitectura antigua, el zigurat de la mezquita abasí de Samarra, ha sido parcialmente destruido, como vemos en estas imágenes. Es una mezquita del siglo IX y ya estamos aún más cerca en el tiempo. Enero de 2011, la primavera árabe. No sé por qué se le llama primavera si estábamos a 29 de enero. Pero para mí es una imagen que creo que hay que tener siempre presente como implicación de la que hoy llamamos sociedad civil en la recuperación de su patrimonio. Un grupo de ciudadanos cairotas que ven que el Museo Islámico del Cairo pues está amenazado por expolio y forman esta cadena humana rodeando el edificio para evitar ese expolio que afortunadamente consiguieron en buena medida, aunque los malos siempre, como en las películas, los malos son muy listos siempre y buscan un resquicio para salirse con la suya, pero entraron por una puerta trasera. Pero bueno, una parte importante de las colecciones se salvaron. Pasando en el tiempo, el Museo de Malawi, en otra ciudad egipcia, tiene sus salas tienen estas imágenes que estamos viendo, desgraciadamente. Pero como los malos no siempre ganan, hace un mes, poco más de un mes, la operación hierática, así se le denominó, fue la recuperación del testimonio de parte del patrimonio egipcio expoliado por la Guardia Civil Española. Posiblemente era una red internacional que se ha conseguido recuperar en España. No sé si la recuperación ha llevado a otros países también, pero al menos en España, y se hizo una presentación en el Museo Arqueológico Nacional por la Guardia Civil Española de recuperación de este riquísimo patrimonio de vasos canópeos y de esculturas egipcias, que pues, era un expolio clarísimamente. Yo, porque quiero ser prudente, pues estoy previsiblemente, pero no tengo ninguna duda que era para financiar grupos terroristas las ganancias de este expolio. Iglesias cristianas y evangélicas destruidas de manera radical en las revueltas inmediatas a la primavera árabe. Y llegamos al otro gran momento, al otro gran país destruido, Siria. Para mí tiene una significación especial y algunos de los que estáis en la sala lo sabéis. Habéis visto al principio que yo dedicaba esta conferencia, entre otros, a quienes en Alepo me ayudaron. Perdón. Esta es la situación actual de Alepo. Y estas son las imágenes del zoco de Alepo. Perdón. El zoco de Alepo en 2009 y en el 2012, con el incendio que consiguió destruirlo. Al igual, estas son imágenes suficientemente representativas de esos momentos anteriores y posteriores a la destrucción, al incendio de 1.200 tiendas, es decir, del zoco entero. El zoco anexo a la gran mezquita Omeya de Alepo, que son estas imágenes, que ha sido casi totalmente arrasada. No existe ya el alminar, el Shan, el patio de la gran mezquita Omeya, una mezquita de una importancia para la historia de la arquitectura occidental muy grande, ha sido absolutamente arrasada. Y estas imágenes de esta vista aérea del entorno de la mezquita Omeya y del zoco de Alepo en 2011 y en 2013 son suficientemente ilustrativas. Por un lado, la imagen superior en 2011, cuando todavía la zona no había sido bombardeada, y por otro lado, las secuelas de ese bombardeo con la destrucción de algunos elementos en el Shan, en el patio de la mezquita y de todo el entorno de la mezquita. Pero los yacimientos arqueológicos sirios, yacimientos de una importancia histórica tremenda, se conservan mejor esta arquitectura romana que muchas de las cosas de época romana, que muchos de los templos y de las ciudades conservadas en Italia, porque han sido mucho más olvidadas, menos conocidas, se conservan mucho mejor. Y lo mismo, tenemos unas imágenes de 2011 y 2014 donde la ciudad romana de Apamea,
con este cardo máximo, tiene esa imagen por una vista aérea donde está agujereada casi como un queso de Gruyère, que no es más que el expolio sistemático de esa excavación para ver si se pueden sacar piezas que ayuden, por un lado, a ese expolio y a esa financiación de los terroristas, pero también, y hace unos meses salía en la prensa española, que algunos de estos, y bueno, por otra, hay, con todas las comillas que queramos, es humanamente comprensible, algunos vecinos de esta zona están vendiendo porque no tienen para comer, pero eso no justifica el expolio. Justifica que la gente, yo lo tendría claro, si no tengo para darle de comer a mi hijo, me llevo una vasija y la vendo, sin lugar a duda. Pero lo que no hay es que llegar, lógicamente, a esa situación. O la ciudad nabatea de Palmira, que era la capital del imperio de la reina Zenobia en el siglo III, lo mismo, con todas estas flechas que van situando los carros blindados o los sitios de los bombardeos de esa ciudad, que es impresionante y que ha sobrevivido en buena medida, no digo intacta porque no es cierto, pero ha sobrevivido pues desde el siglo III hasta el siglo XXI y que en pocos días somos capaces de destruir. O el Crat de los Caballeros, una fortaleza del siglo XII y XIII, de la época de las Cruzadas, que estaba conservado de una manera excepcional y que vemos en estas imágenes los bombardeos y la situación actual de cómo está quedando el patrimonio sirio. O Malula, una ciudad especialmente significativa para árabes, judíos y cristianos, porque es el único sitio del mundo donde se sigue hablando arameo, que era la lengua que hablaba Cristo, y por lo tanto tiene un interés documental, histórico, y un interés y un significado religioso importantísimo. El monasterio de San Sergio y San Baco, en esa foto de la izquierda, es una foto que hice yo, no me lo ha contado nadie, y esta es la situación actual del monasterio de San Sergio y de San Baco. Pero tienen al menos la esperanza, queda alguna esperanza, que yo he querido titular Transformando la ruina en arte, de llevar el beso de Klein a esa ruina de la desolación en la que Siria está asumida. No solo Siria, también con una vinculación especial con nosotros, porque allí fueron muchos de los andalusíes que salieron cuando la expulsión y las guerras después de la guerra de Granada, la expulsión de 1492, a Tombuctú, a Mali, llegaron mucha gente procedente de los pueblos y ciudades de Andalucía, y allí se conserva una riquísima biblioteca de manuscritos andalusíes que llegaron desde nuestras ciudades y con los que tenemos un especial compromiso de conservación, que afortunadamente la Consejería de Cultura de la Junta hace unos años hizo un proyecto de colaboración con los responsables culturales de Mali y se escanearon, se microfilmaron gran parte de estos manuscritos andalusí. Hoy es este el aspecto que presentan algunos de estas zonas. Afortunadamente, Ismael Diadier, el responsable de la biblioteca de Tombuctú, donde estaban estos manuscritos, ha podido salvar y ha conseguido traer a España una parte importante de estos manuscritos, y otros están custodiados por un señor que sigue viviendo allí y que, entre dimes y diretes, va engañando como puede, y no sé cómo puede, a los que pretenden el expolio. La Universidad de Jaén y algunas otras universidades andaluzas han acogido a Ismael, que es este señor que está aquí en la fotografía, que bueno, creo que la historia no le ha rendido suficiente, todavía no le ha rendido suficiente agradecimiento a la salvación, o como en este caso, de algunos sitios, de algunas bibliotecas de Tombuctú, donde sí han sido destruidos estos manuscritos. Estos son del verano pasado, la Franja de Gaza. En Cisjordania, la destrucción de las mezquitas. No están en guerra, pero, como se dice coloquialmente, como si lo seriese. Esto es guerra, es una guerra ideológica, cultural, política, la destrucción sistemática del patrimonio cultural y humano.
o cómo se está teniendo cada vez más claro que estos expolios están financiando al Daesh, al mal llamado Estado Islámico. Están financiándolo porque se están sacando este patrimonio, se está vendiendo y con ese dinero se está financiando el terrorismo. Y no nos engañemos, quien está comprando ese producto del expolio está dando dinero, está financiando con su dinero que metan a estos señores que estamos viendo en los telediarios, también en vivo y en directo, con esos monos naranja en una jaula que están siendo quemados vivos. Con ese dinero de la compra de los bienes procedentes de los países árabes se está financiando eso. Y ya llegamos a estas 2 últimas semanas. Desde el 27 de febrero algo nos ha conmocionado a todos en la prensa internacional. Una destrucción sistemática de la memoria, de nuestra memoria, de la memoria no solo del mundo de Irak o de los iraquíes, es nuestra memoria, porque estas tablillas de escrituras cuneiforme que vemos en la pantalla son el origen de nuestra escritura hoy. Ahí está el origen de que no haya podido hacer y escribir este PowerPoint, o que hoy seamos capaces de mandar un WhatsApp con los teléfonos móviles, porque la evolución desde quienes en un pedacito de barro todavía fresco, con un punzón, empezó a escribir 3.000 o 4.000 años antes de Cristo, está el origen de nuestra civilización. En Mesopotamia, el país entre los 2 ríos, entre el Tigris y el Éufrates, donde algunos sitúan el paraíso terrenal, nace la escritura, nace la agricultura tal como la entendemos hoy, nace el Estado en el sentido que hoy le damos, con todas las evoluciones, evidentemente, y nace la ciudad. Las primeras ciudades de las que hay constancia nacen en Mesopotamia, y son esas ciudades que estas semanas están destruyendo los bárbaros que también asesinan personas y destruyen el patrimonio. La destrucción que hemos visto del Museo de Mosul, con un vídeo difundido por el propio Daesh el pasado día 27, hace 2 semanas escasas, de los que vamos a ver algún fotograma, no tiene nombre. La destrucción con esta sierra mecánica o con esta, ¿cómo se dice? Con una sierra, no, una radial, con esta radial de las barbas de este Lamassu, que ha sobrevivido 3.000 años para que llegue este cafre y con una radial le tale las barbas al Lamassu, no tiene nombre. Son imágenes de la destrucción con un percutor, por si no tenían suficiente, con un percutor rompiendo a pedazos las esculturas que, como decía, han llegado a sobrevivir 3.000 años. Estos fotogramas del interior del Museo de Mosul, la distribución del vídeo es de finales de febrero, pero parece que incluso pudiera haber estado grabado en junio de 2014, cuando el Daesh entró en Mosul, destruyó algunas de las mezquitas bombardeó algunas de las mezquitas más importantes y a lo mejor también el museo. Y están dosificando las imágenes. Ha salido en la prensa que algunas de estas imágenes no eran estas esculturas no eran originales, que eran escayolas, como diciendo, hombre, no os pongáis así, los responsables del patrimonio, los conservadores de museos, os preocupáis por cosas muy tontas, es más importante que maten a personas. Sin lugar a duda, no tengo ni el mínimo resquicio de duda de que es más importante una sola persona que todo el patrimonio que se pueda destruir. Pero no podemos minusvalorar eso. Efectivamente, había algunas esculturas que eran yesos, que eran escayolas, reproducciones de originales asirios. Pero eran escayolas que se habían hecho en el 2003, cuando algunos de los relieves de Nínive se habían llevado al Museo Nacional de Bagdad para proteger la zona, y que estaban eso. Pero la mayoría de las obras destruidas han sido originales de entre 4.000 y 3.000 años antes de Cristo. Directamente en Nínive, la destrucción de los Lamassus, con mazas o con radiales también, las estamos viendo en directo en estas imágenes del propio conjunto arqueológico.
Y el Museo de Bagdad, como hemos dicho, con algunos momentos en el que, en vísperas de la Guerra del Golfo, en el año 91, en el año 2003, todas esas cosas que hemos ido viendo, se reabre de nuevo el 23 de febrero del 2009, con una importante aportación de los italianos, solo abren 6 de las 24 salas, y finalmente tenían previsto abrirlo, y yo creo que precipitó la apertura, la inauguración del museo, la destrucción del Museo de Mosul 2 días antes, o por lo menos la difusión del vídeo. El primer ministro iraquí, el 28 de febrero, reabre el Museo de Bagdad y acusa al Daesh de destruir el legado asirio que guardaba el Museo de Mosul. Estas son imágenes de hace unos días de la inauguración, de la reinauguración ya definitiva, con todas las salas del Museo de Bagdad, expoliado 12 años antes. Y estamos viendo, a partir de ese vídeo, estamos viendo unas noticias en la prensa de distintos conjuntos arqueológicos, 3 fundamentalmente, Hatra, como esto de aquí. Ya en el 2009 una revista de arqueología, Dossier de Arqueología, anunciaba el riesgo del patrimonio de Hatra, los ejércitos dentro del conjunto arqueológico de la ciudad de Hatra, pero curiosamente no hemos visto ni una sola imagen de la destrucción de este patrimonio. ¿Qué está pasando? Si han mandado un vídeo para que Occidente conozca cómo han destruido sistemáticamente el Museo de Mosul, ¿por qué de los conjuntos arqueológicos de Hatra o de Nimrud o de Khorsabad no hay ni una sola imagen? Es una imagen de Nimrud destruida al día siguiente, una imagen de la restauración en el 2001 y solamente esta imagen de un bombardeo que no sé si exactamente corresponde al bombardeo de Nimrud, porque aparece asociada a los textos de prensa, pero no puedo garantizar que corresponda al bombardeo de la ciudad. ¿Qué ha pasado en Nimrud? Tampoco lo sabemos. Y por último, Khorsabad, Dur Sharrukin, o la ciudad la capital del imperio persa de Sargón II, con unos bienes que decoraban el conjunto de la ciudad que estamos viendo en las 2 fotos inferiores de las salas del Museo del Louvre y del Museo Británico, con los toros alados, los lamasus procedentes de Khorsabad. Cuando se ven estas imágenes, estoy recordando cómo estos días en la prensa he leído algunos comentarios de quienes justifican ese colonialismo que expolió en su momento estos bienes y cómo hoy podemos disfrutar de ellos y no han sido destruidos en estas semanas. Yo tengo una debilidad, como decía, por el arte asirio, por Mesopotamia, como decía, por ese libro que hace 42 años ya me compré. Y esa debilidad me lleva a 2 cosas, que cuando llego al Museo Británico lo primero que hago es ir a la sala donde están los relieves con la leona herida. Y cuando llego al Museo del Louvre, lo primero que hago es ir a ver a los Gudea de Lagash, que son el escriba, esos señores que nos enseñaron a escribir, porque son los primeros que escriben y que, lógicamente, escribían para los otros, porque es la clase privilegiada la que lo hacía. ¿Qué ha pasado con Khorsabad, con Dur Sharrukin? Tampoco lo sabemos. No hay ni una sola imagen. ¿Qué pregunta os hacéis conmigo si no hay imágenes de esa destrucción? ¿Alguien se hace alguna pregunta? Bueno, yo dejo la interrogación. En la destrucción del patrimonio, casi siempre, no parecerá lógico, pero casi siempre que hay algo de patrimonio hay un chiste detrás. Yo tengo una numerosa colección de chistes de museos y de patrimonio que voy como una hormiguita guardando, y en esta semana, con 4 o 5 chistes, desgraciadamente han contribuido al incremento de esa colección. Cuando arco-asco, bueno, ese juego de palabras, con un símbolo también, una escultura sobre un pedestal, la de abajo, que es del diario Córdoba del lunes,
que no sé si lo podéis leer, pero dice, ¿y eso qué es? No lo sé, pero los occidentales lo valoran mucho. En ese caso ya podéis hacerlo pedazos y que les den. Yo creo que es suficientemente expresivo el texto. En la parte superior es un chiste también de Prensa Española, donde habla de, bueno, lo más triste de la historia es que las 72 vírgenes no los estarán esperando. Son esa promesa del Corán que cuando muere alguien en defensa del Islam, 72 vírgenes los estarán esperando para recibirlos en la gloria. Y los dos de abajo son de Prensa Internacional, uno sin texto, suficientemente expresivo y muy duro, porque es los de las túnicas naranjas que yo decía antes, pero con la cabeza de una de las esculturas destruidas en el museo. Y el de la izquierda, que no sé si se puede leer también de Prensa Francófona, que el señor barbudo vestido de negro le dice al otro que está con una maza destruyendo sistemáticamente: déjalo ya, es un radiador. Lo que quiere decir que la destrucción por la destrucción, da igual, cojo la maza y lo mismo me cargo un lamazu que un radiador, porque no sé lo que estoy haciendo. Finalmente, las organizaciones internacionales y su repercusión en todo lo que está pasando. Las declaraciones de la directora general de la UNESCO en esta semana, que ya hemos leído antes, pidiendo la convocatoria de una reunión de crisis del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y pidiendo la reacción de la Corte Penal Internacional, porque la destrucción del patrimonio es un crimen de guerra, como hemos dicho. Y para terminar, algo que hemos venido viendo a lo largo de mi intervención, cómo en tiempo de paz es cuando es necesaria la formación de nuestras Fuerzas Armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque serán colaboradores necesarios para evitar la destrucción, el expolio y el tráfico ilícito de los bienes culturales. Y lo hemos visto, cómo esa colaboración necesaria es efectiva, con las imágenes de la Guardia Civil Española hace un mes en la recuperación de las piezas egipcias. Pero también porque podrán aprender unas nociones mínimas de manipulación y tratamiento de emergencia in situ, si se da el caso de verse sobre el terreno, en la necesidad de intervención. Y esa formación tenemos que dársela quienes estamos en contacto con el patrimonio, aunque yo ya esté jubilada, pero soy una jubilada en activo, como veis. Ayer me decía una amiga, ayer me decía, mira, por teléfono, a ver si te jubilas de la jubilación. Pues somos los que tenemos la obligación de formación a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y aquí hay representantes de ambos cuerpos, así que yo lanzo el guante para que esa formación sea efectiva en caso, desgraciadamente, de tener que hacerla sobre el terreno. Y el escudo azul es el comité el Comité Internacional de Protección de los Bienes Artísticos del Patrimonio Cultural en caso de conflictos bélicos. El escudo azul nace como una agencia, como una ONG que protege en caso de conflictos bélicos estos bienes. Teóricamente, cuando hay un riesgo de guerra, sobre los tejados de los edificios, igual que en los edificios hospitalarios sanitarios, se suele pintar una cruz o una media luna roja, una cruz roja, o una media luna roja o una estrella roja, según los países y las religiones y los símbolos, como edificio a no bombardear. Teóricamente, el escudo azul, este escudo pequeño, el Blue Shield, que se debe de pintar en los edificios donde se conserva patrimonio, para que los ejércitos no bombardeen esos edificios. Pero eso, como tantas otras cosas en guerra, se olvida demasiado fácilmente. Este es el Comité Nacional de Escudo Azul, que se constituyó hace escasamente año y medio, y Escudo Azul está asociado al ICOM, al Consejo Internacional de Museos, y este año le corresponde precisamente al ICOM, al Comité Español del ICOM, ser el presidente del Comité Español del ICOM, es también este año el presidente del Comité Español de Escudo Azul.
Escudo Azul lo forman el Comité Internacional de Museos, el Comité Internacional de Archivos, el Comité Internacional de Bibliotecas y el de Arquitectura, todos ellos dependientes de la UNESCO, que forman parte de la UNESCO. Casualmente, ayer dio una conferencia en Córdoba, en el Museo Arqueológico, el presidente del ICON España y del Escudo Azul de España, del Comité Español, y yo le preguntaba, es además el director del Museo de León y buen amigo, y yo le preguntaba si tenía noticias de qué estaba haciendo Escudo Azul en Irak en estas últimas semanas, y nadie sabe nada. Claro, ¿cómo se llega allí? ¿Cómo se tiene información? Evidentemente, hay muy pocos occidentales capaces de estar allí y hay muy pocos iraquíes capaces de transmitir información porque están absolutamente controlados. Hay, de hecho, una amenaza del Daesh a los ciudadanos de Mosul, cuyas bibliotecas y librerías se han destruido sistemáticamente hace 2 semanas. Hay una amenaza específica del Daesh, para aquellos ciudadanos que cojan libros y se los lleven, una amenaza específica, porque en el 2003, cuando se expolió y se bombardeó la biblioteca y el archivo de Bagdad, muchos ciudadanos consiguieron recuperar parte de esa biblioteca o algunos libros, se los llevaron a sus casas y cuando ya todo se normalizó, los entregaron. Como eso se sabía y para que no se salvaran, hay una amenaza específica. ¿Cómo vamos a saber qué está pasando si el propio pueblo, tiene amenaza de su vida? La conmoción de una guerra llega a tanto que en Polonia este verano han puesto el símbolo de escudo azul sobre Polonia, ni qué decir, tiene la trayectoria en la Segunda Guerra Mundial y la destrucción masiva de su patrimonio, una imagen es de Cracovia y otra de Varsovia, y tienen el símbolo de escudo azul en gran parte de los edificios monumentales y patrimoniales de ambas ciudades. Y la última imagen, la guerra contra el arte, no a la guerra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fuensanta, por una muy brillante, intensa y emotiva y larga, he visto más larga de la cuenta. Tenemos escasos minutos para preguntas y respuestas, así que, por favor, ¿quién quiere plantear la primera pregunta?